Un prota que pierde a su padre y obtiene el poder de ayudar a la humanidad aparte de un par de waifus como te gustan. Otro donde el prota le matan a su madre y su hermano pequeño, pero luego descubre que este está vivo y quiere encontrarlo. Y por último, un rey demonio que reencarna años en el futuro convirtiéndose en el ser más fuerte. Acompáñame en este video de animes de acción y por ahí algo de romance. La historia comienza en un mundo donde cayeron meteoritos que los humanos comenzaron a inspeccionar. Estos les pusieron el nombre de Sederita, pero un tiempo después de otras Sederitas que eran de color negro, comienzan a aparecer monstruos que devoraban todo a su paso, a los cuales llamaron D2, hasta que llegaron los musicatos para defender la vida en el planeta. La organización llamada La Sinfónica es la que se encarga de pelear contra ellos. Un día, mientras un niño caminaba para ir al mercado, ve un piano. Este no sabe qué es y de repente aparece un chico llamado Tak, que comienza a tocar. Toda la gente se queda sorprendida, ya que al parecer ellos no habían escuchado música en mucho tiempo. Pero minutos después aparece un D2 que estuvo a punto de garcharse al prota cuando de repente aparece una chica llamada Cosette. Comienza a darle pelea. El brazo del chico se convierte en una varita más o menos y termina matando a ese monstruo brutalmente. Su brazo se vuelve a su lugar nuevamente, aunque no sé por qué carajo se tira desde el techo. Después de eso aparece Anna, que era la hermana mayor de ella. Esta se los lleva y ellos se dirigían a Nueva York, pero las rutas estaban bloqueadas porque habían nidos de esos monstruos. Entonces el prota le da la orden de que vaya y los destruya, pero Cosette no lo logra, cayendo inconsciente, por lo que ahora planean una manera de atacar. Cosette va hasta el pueblo donde estaba el piano y se lo lleva. Antes de atacar se nos explica que los D2 odian la música y si suena mejor, más lo odian, por lo que ellos se acercan a la fuente del sonido para poder destruirla, por lo que el prota comienza el recital. Aparece un D2 jefe de ese lugar y comienzan los madrazos. En la pelea se ve que si le hacen daño al musicato, también lo recibe su conductor, en este caso el prota. A las justas lograron derrotar a ese monstruo, por lo que al día siguiente emprenden de nuevo un viaje hacia Nueva York. Mientras tanto vemos los recuerdos del prota, cómo fue que los D2 mataron a su padre. Vemos cómo Cosette también se convirtió en musicato al morir. Ella siempre lo apoyaba a pesar de que él solo se la pasaba tocando en el garaje y no limpiaba ni ese lugar. ¡Puta, qué asco! Pero la actitud del prota era totalmente desagradecida. Él, mientras estaba bajando de peso en el baño, sí, escuchó cómo ella tocaba su piano, aunque no sabía mucho, pero tocaba con el corazón. Ella quería que el prota tocara en un festival que se iba a dar, así que una noche antes de ese evento, ella se lleva el piano a este lugar, esperando que el prota vaya. Ya era la hora de su presentación, pero él no se aparecía, por lo que Cosette comenzó a tocar, con la esperanza de que el prota apareciera, y así pasó. El prota llega, por lo que ambos comienzan a tocar. Dan un buen show, por lo que por primera vez se ve al prota alegre. Cuando estaban celebrando, los ataca un D2. El prota queda con una de sus manos destrozadas. Ve a Cosette, ella le dirige sus últimas palabras y muere. No es cierto. El prota no lo podía aceptar, así que llora y le dice que se levante. En ese momento aparece una luz y una extraña figura con enredaderas que lo mira así. Esta le muerde el brazo o literalmente se lleva toda esa parte y Cosette se convierte en un musicato. Ella le entrega su batuta, sí, así se llama esa varita. Ahora molesto van a enfrentar esos monstruos. Les logra sacar su madre, incluso el prota tenía más agilidad. Cosette le da un disparo a esos D2 pero no logra eliminarlos. Cae por la pérdida de energía e igualmente el prota, y en eso llegan otros musicatos llamados Lenny y Titan. Estos lo salvan. Al día siguiente el prota despierta, pero parece que la personalidad de Cosette ya no está. Esta dice que ahora se llama Destino y que nació de una de las notas que el prota tocó en un musical, que es una musicato y que él ahora es su maestro. Luego Lenny les explica que Cosette ya no existe, que Destino no tiene recuerdos ya que es una nueva entidad, pero lo raro es que es el primer caso que despierta de forma natural, ya que siempre se necesita de un proceso y experimentación previa, que ella parece
parece estar en estado de reposo luego de esa pelea, ya que en estos momentos ella no tiene sus habilidades. Le comenta que debe tener algún tipo de fallo en su regulación de energía y que en el futuro seguro es posible que no pueda seguir viviendo ni como musicato. Es por eso que el prota con Anna deciden ir a Nueva York, ya que los padres de ella están allí y Lotte, la hermana de ella, se encuentra investigando para la sinfónica, por lo que tal vez los pueda apoyar. En ese momento Cossetto se va porque sintió la presencia de los D2. Lenny fue tras de ellos. Se ve que cuando ella dispara su arma al prota le inflige daño. Ella logra derrotar a uno, pero aparecen muchos más. Felizmente llega Lenny, derrotan a algunos más y al ver al prota le dice que es posible que Destino le esté devorando su energía vital para poder combatir, por lo que comienza nuevamente la batalla. Logran derrotar a casi todos, pero la terca de Destino quería matar a ese, no lo logra y este D2 escapa justo en la dirección de la casa de Anna, que casi la mata, pero llega Destino y la salva, destruyendo así la casa del prota, por lo que ahora emprenden su viaje. El prota trata de entrenar para poder darle órdenes en la batalla. Luego de un rato llega un conocido de Lenny que estaba viviendo en Las Vegas. Este los lleva donde estaba viviendo, que era un conjunto de hectáreas de cultivo, ya que por el ataque de los D2, los casinos y demás atracciones habían desaparecido. Los chicos pasaban la noche allí mientras que Lenny se va a hablar con el dueño de esas tierras, ofreciéndole mucho dinero. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Al mismo tiempo, Cossetto se da cuenta que hay vibraciones, por lo que el prota con ella van a investigar, encontrándose que en el subterráneo habían casinos, piscinas. Al parecer un contacto de la sinfónica era un cliente de allí, y con la ayuda del gobierno estos crearon esa ciudad para divertirse. También llega Lenny luego de un rato junto con el dueño. En ese momento le informan a este que habían intrusos. En ese momento salen los D2. Al parecer la música que ponían en esa parte subterránea los atrajo, por lo que esa pelea sirve para que el prota aprenda junto con Cossetto a pelear en armonía. Logra vencer a todos los monstruos, mientras que Titan agarra al dueño de ese lugar que se estaba escapando con dinero. Luego de eso, el prota y Lenny se despiden, ya que ambos se iban por diferentes caminos. Mientras que el prota seguía su viaje, se encuentran con un tren de la sinfónica. Ahí estaba el comandante Schindler. Este los invita a subir al tren. Les dice que están llevando una parte de la piedra negra a sus instalaciones. Luego, mientras conversaban, se dan cuenta que ese señor solo veía a los musicatos como armas, algo que le molesta a los demás. Un rato después son llevados al sitio donde estarán, pero aparecen D2, por lo que comienzan a pelear. También los apoya la otra musicato llamada Valkyria, que era agresiva con ellos. Después de derrotar a los monstruos, el tren se para, ya que por el ataque de Cossetto se destruyeron las vías, y aunque no tiene nada que ver con el anime, nos muestran esta escena. Mira ese potencial. En fin, mientras reparaban las vías del tren, Anna habla con el comandante sobre cómo su hermana se convirtió en una musicato. Aparte se da cuenta que ese comandante tenía complejo de superioridad. En ese instante aparecen más D2, comienzan a pelear contra ellos. El prota estaba a las justas, casi se lo garchan, pero Valkyria lo salva. Luego estos dos, debido a la pelea, entran en confianza, y como que Valkyria se sonroja cuando el prota le dice que le gusta su nombre. Esta musicato actuaba por su cuenta, no tiene un conductor, por lo que cuando pelea mucho tiempo sus energías se gastan, pero el comandante le da permiso a Infierno de luchar. ¡A la verga, qué tetotas! Esta derrota a esos monstruos con patadas nada más. Cuando el tren llegó a su destino, Schindler dijo que cambiaría el lugar donde llevarían la Sederita y le dice a Valkyria que ya no la necesita. Aparte, al prota le ofrece que trabaje para él, pero este se niega, retirándose del lugar. Obviamente el comandante se pone furioso. Unos días después llegan a una ciudad donde el prota termina descubriendo que la gente seguía escuchando música de su padre. El prota pensaba que debido al incidente que había ocurrido donde su padre murió, ya nadie querría escuchar su música, pero no fue así, por lo que él dio un concierto pequeño en ese salón. Después de eso se ve que el general Sagan de la Sinfónica le envían un reporte donde
donde le indicaban que el hijo de Asahina estaba vivo, es decir, el prota, y también le dicen que ahora este es un maestro, por lo que el capitán quiere que esté bajo su mando, por lo que manda a llamar a Chandler y le dice que no les ponga una mano encima, ya que este último pensaba arrestarlos. Por el lado del prota llegan a otra ciudad que recientemente fue atacada por los D2. Un instante después Cossetto le pregunta al prota qué es lo que tiene, ya que anda distraído. Este le dice que está tratando de componer una canción, por lo que Anna le consigue una melódica. Como estaba atascado, el prota sale a caminar. Allí se da cuenta que Cossetto estaba ayudando con las compras a las personas del pueblo. Anna le dice al prota que ella está cambiando, poco a poco va creciendo, pero ahora no sabe si es su verdadera hermana. También le comenta que la melódica la consiguió Cossetto, ya que ella quería apoyarlo. Entonces el prota trata de acercarse a ella, a lo que Cossetto le comienza a preguntar que Anna estaba distinta, ya que ahora ya no la llamaba ni Cossetto ni Destino, por lo que le pregunta al prota qué tipo de persona era Cossetto para ellos, pero el prota, aún dolido, no podía hablar de eso. En un rato aparecen D2, logran derrotar a alguno de ellos. En ese instante Cossetto se da cuenta que el prota se encontraba agotado, pero percibe que hay una gran cantidad de estos monstruos reunidos, por lo que van al lugar. Allí se encuentran con Chandler e Infierno. Este les dice que el poder de ella era poder despertar a los D2. El prota pregunta por qué y este responde que para eliminar a la basura del planeta, o sea, a la gente que fue atacada y no tiene a dónde ir, aparte de crear un mundo ideal solo para los escogidos, o sea, mamadas. Se cree el Thanos del anime. Soy inevitable. Siempre tienen un complejo de héroe. En fin, este loco le dice al prota que usó su poder cuando él estuvo tocando. Es decir, que gracias a ese pendejo, la waifu Cossetto murió. El prota molesto comienza la pelea. Se acercó rápidamente al comandante, casi lo golpea, pero se mete Infierno, dándole una buena patada. Este comenzó a pelear hasta que ella le hace una herida. Cossetto comenzó a titubear sobre qué debería hacer, pero al verlo mal, se lo lleva rápidamente. En ese mismo instante se ve a Leonard con Titan, que habían llegado al mismo lugar. Este le dice a Anna que los D2 los estuvo controlando a alguien, por lo que se apresuran para ayudar, mientras que el prota estaba inconsciente. Cuando despierta, este le cuenta sobre lo que había pasado con la verdadera Cossetto, a Destino, y que no podía componer música. Pero ella le responde que igual debería hacerlo, ya que hay gente que depende de él y que quiere escuchar su música. El prota se queda dormido, por lo que Destino aprovecha para enfrentarse con ellos, aunque sin sus habilidades le estaban dando una paliza, hasta que llega el prota reclamándole que por qué fue sola. En ese instante también aparece Lenny, quien gana tiempo para que ellos dos hablen. Allí el prota le pregunta a Destino si es que ella también quiere escuchar su música. Esta responde que sí. Entonces entran al campo de batalla, patadas por aquí y por allá, logran herir un brazo de Infierno, pero en ese momento llega Cielo, quien le dice a Chandler que queda destituido de su puesto, ya que se le prohibió entrar en contacto con el prota, por lo que esas dos musicatos se van y Chandler se queda medio loco. Lenny se da cuenta que la única regla que rompió Chandler fue el entrar en contacto con el prota, pero que no le dijeron nada más sobre lo de controlar a los D2. Luego de la batalla, el prota regresa con Destino. Allí lo recibe Anna. Esta le dice que a partir de ahora la llamará por quien es. Ya no usará el nombre de su hermana, sino que a partir de ahora le dirá Destino. Luego el prota se ve su brazo y nota que las heridas causadas por el consumo de la pelea no se iban. Unos días después, por fin llegan a Nueva York. Allí se reúnen con Lotte, otra hermana de Anna. Esta examina al prota junto con Destino. Luego de hacerlo, les dice que si continúan peleando no vivirán mucho tiempo, ya que ambos se necesitan para poder mantenerse con vida, por lo que los dejan a los dos solos mientras paseaban. Estos se hacen la promesa de escuchar alguna orquesta una vez que terminen de derrotar a todos los D2. Cuando iban a regresar a casa, Destino dice que vuelve a escuchar esa resonancia. Entonces el prota llega a casa. En ese momento reciben una llamada de Lenny. Este le dice que tiene que irse de la ciudad, que él se encargará de todo, pero el prota le responde que no va a ser un observador, que le cuente lo que está pasando. Entonces este procede
procede a contarle la verdad sobre la Sinfónica. Cuando se encuentran con el prota para contarle todo, aparece Sagan. El prota se da cuenta y le pregunta a Lenny si Sagan era el culpable de todo. Este le responde que sí. Se ven los recuerdos de Lenny, donde este era discípulo del padre del prota y como los D2 destruyeron todo, matándolo. Sagan le ofreció en el hospital convertirse en un miembro de la Sinfónica para pelear, por lo que Lenny acepta, conociendo a Titan. Regresando al presente, comienza la batalla. Estaban cielo e infierno peleando. Se daban balazos por aquí y por allá, patadas, pero en un momento el prota no pudo seguir, por lo que Destino pierde sus poderes. En ese instante, Infierno aprovecha para tratar de matar al prota, pero es detenida por Titan, aunque luego se mete Cielo, quien le dispara al prota, pero se interpone Lenny, recibiendo el disparo. ¿Cómo te atreves? No contenta con eso, le dispara más veces, pero este no se rinde y da su última pelea. Titan revela su verdadero poder dándole de madrazos a las dos. En ese momento, Lenny revela que el que había estado detrás de todo era Sagan. Este último confirma que sí, por lo que Lenny realiza un disparo final. Le iba a dar a Infierno, pero Cielo la salva. Entonces se retiran, mientras que el prota se acerca a Lenny diciéndole que por qué lo hizo. Este le responde que había hecho una promesa. Se ve el recuerdo de Lenny como quería disculparse con el prota cuando era niño, pero al escucharlo tocar el piano se decide a crear un mundo donde el prota pueda tocar su música. Antes de morir, el prota le dice que está componiendo una pieza y que dentro de ella estará él. Entonces el anime nos regala estas escenas del prota y Lenny tocando conforme a la imaginación de él y viendo cómo se reunía con su maestro de nuevo. Al día siguiente, Lotte habla con Ana. Esta le dice que puede criogenizar al prota con Destino para encontrar una cura más adelante, ya que el prota no tiene más que un mes de vida a lo mucho. En ese momento, Sagan, dentro de la Sinfónica, deja que una de las piedras negras atraviese su mano. Eso genera que se expanda por todo el lugar, destruyendo las instalaciones. Cuando el prota despierta, se da cuenta de eso en las noticias. Al ver la nota que dejó Ana, va a buscarla con las demás a la Sinfónica. Comienzan a madrearse a los D2, mientras que otros de esos monstruos atacaban a Ana, que intenta escapar con su hermana, pero justo en ese momento aparece Valkyria, quien la salva. Cuando llega el prota, este dirige a las 3 musicatos para derrotar a un D2 grande. Entonces Valkyria, al verlo tan maltratado, le pregunta qué pasó, pero el prota todo frío le dice que no es su problema. Ella le reclama diciendo que sí, que también es una musicato, pero es noqueada por Titan. El prota le pide a esta última que se lleve a Ana y Lotte, pero Ana, al escuchar que no vendría con ellas, le pregunta por qué. Le dice que si pelea morirá, pero el prota le dice que quiere proteger la música, que necesita defender su sueño. Entonces, antes de que él se vaya, ella lo besa. Entonces el prota y Destino parten para buscar a Sagan. Llegan al lugar lleno de D2, pero también estaba Infierno, que estaba cargando a Cielo. En ese momento aparece una especie de lanza que las atraviesa, convirtiéndolas en líquido. Luego salen unos aparatos que matan a todos los D2 y por último se convierte en una sola musicato llamado Ópera. Comienza la pelea, patadas por aquí, puñetazos por allá, vergazos del cielo, pero este enemigo se regeneraba de cada daño que le hacían rápidamente. Así que idean un plan, el prota sorprende a Ópera con una patada y Destino aprovecha para colocarse cerca de ella. Le mete tremendo disparo diciéndole al prota que se adelante. Este lo hace mientras que ellas dos siguen luchando. El prota llega donde Sagan, este le explica el plan final que tenía, que era de reunir en esa ciudad a todos los D2 para que sean exterminados juntos con la ciudad. Este estaba aceptando todos los sacrificios de las personas que iban a ver, pero el prota no lo permite, diciendo que si tienen la música, esa es la esperanza que tienen para hacerle frente a los D2. En ese momento llega Destino, quien previamente había derrotado a Ópera. Entonces el prota utiliza su arma matando a Sagan. Luego el prota y Destino estaban en la playa. Él comienza a tararear la canción que estuvo componiendo y le dice que dormirá
calma un poco. Mientras que Destino se acerca, comienza a llorar, lo besa y le dice que lo quiere, desapareciendo. Un rato después, Lotte lo encuentra y este tenía en una de sus manos un dispositivo dejado como restos de los poderes de Destino. Mucho tiempo después se ve como Anna se había unido a la Sinfónica, ya que el prota estaba criogenizado, hasta encontrar la forma de despertarlo, sin que pierda su vitalidad. Anna se convirtió en musicato para tratar de mejorar el mundo, hasta que el prota despierte, convirtiéndose en el canal que usa los poderes dejados por Destino. Y con esa escena de ella transformada nos deja el anime. No creo que exista una segunda temporada, ya que este anime sirve como una precuela para el juego que será lanzado en enero de este año. Trataré de jugarlo para ver qué continúa en la historia. La historia comienza con nuestro protagonista llamado Shinra Kusakabe. Este es un escuadrón especial Fire Force de la Brigada 8. Te preguntarás qué es esa vaina. Sí, güey. Estos se encargan de eliminar a los infernales, que son producidos cuando un humano entra en combustión espontánea. Estos no mueren hasta que su corazón o núcleo sea destruido. El prota se presenta con su equipo. Estaban el capitán Akitaru Obi, el teniente Takehisa Hinawa, otra es Maki, quien le habla al prota en una pose que te gusta, Mira ese potencial. y la hermana Iris. Estos son llamados a una emergencia ya que apareció un infernal. El prota se queda paralizado al ver el poder que tenían, incluso es noqueado. En ese momento se muestran recuerdos de cómo su hermano y madre murieron. Todos los que lo conocían le echaron la culpa ya que él puede usar llamas de tercera generación, pero él no provocó el incendio ya que sabe que alguien más lo hizo y decidió encontrar a esa persona. Se despierta y entra en sí, logra derrotar al infernal y las personas de ese lugar le agradecen. Unos días después se une a ellos Arthur, un nuevo recluta. El capitán le dice que participará en un juego para novatos donde todos los de varios escuadrones muestran sus habilidades. El teniente le pide a Maki enfrentarlos para ver su potencial. Ella acaba con el prota rápidamente, aunque esta no pueda usar las flamas de tercera generación, sí puede controlarlas, por lo que les parte la madre a los dos rápidamente. Luego son llamados porque aparece otro infernal, pero había un señor llamado Joker que creó una especie de fuego que se burlaba del escuadrón del prota. Estos ingresan y ponen a descansar al infernal, pero en ese momento algo pasa que el techo se cae. En ese instante el capitán dice que encontrará a la persona que está perturbando el lugar de los familiares. Luego se nos explica que el mundo está prácticamente en ruinas y son pocas las ciudades donde se puede vivir, especialmente en Tokio, donde se ha desarrollado una planta de energía llamada Materazo. Luego de unos días se da la competición de novatos. El prota ve al capitán Leonard Vance, que le había salvado cuando era niño. Trata de preguntarle sobre el incidente de hace 12 años en su casa, pero este se retira diciéndole que no recuerda nada. El prota lo iba a seguir, pero Tamaki Kotatsu no lo permite. El prota, de casualidades de la vida, termina agarrando uno de sus melones. ¡Ya antojaron! Este pensaba que el capitán oculta algo, por lo que quiere seguir preguntando, pero se da inicio a la competencia. Ingresan a un edificio para aparentar un simulacro y rescatar a los que estén dentro. El prota llega, pero se topa con Joker, quien le pregunta si es que desea saber la verdad. Estos tienen un pequeño enfrentamiento, pero luego este le dice que su hermano está vivo. El prota se queda en shock, pero comienzan a pelear de nuevo. En ese instante llega Tamaki con Arthur, que pensaban que eso era parte del simulacro, hasta que Joker se retira provocando un incendio en todo el edificio, pero gracias a todos el prota logra salvarlos. Luego de eso, como estaba inquieto, el prota le dice a su capitán que se encontró con un hombre extraño y que si la Fire Force estaba trabajando para ayudar a la humanidad. Este le explica que la información y poder está dividido entre todas las organizaciones, que son el Templo del Santo Sol, las Fuerzas Armadas de Tokio, la Agencia de Defensa contra Incendios, que no pelean como ellos, sino que se encargan de ayudar a las civiles, las industrias Hajima y la Fire Force. Le comenta que las industrias Hajima tienen el nivel más alto de información, ya que ellos son los que crean todo tipo de equipamiento que usa la Fire Force, pero también le comenta que la brigada de ellos, o sea la octava, se creó para investigar a las demás brigadas, es decir, de la primera a la séptima, ya que estos ya deben saber la causa de la combustión humana. Unos días después, en las noticias no se ponía público lo que había pasado con ese hombre que apareció en la prueba. Luego llega Takehisa a decir que las cenizas que utilizaba el Joker eran cenizas de un infernal, algo que sorprende al capitán. Un rato después
después, en un tribunal donde un bombero hace unos años asesinó a algunas personas, fue declarado inocente, pero en ese momento se convierte en un infernal, uno que es consciente de sí mismo. En ese momento llega el prota y comienza a pelear con él, pero este termina escapando, por lo que el capitán le pide que lo siga. Cuando el prota le da el alcance, le da una paliza, pero cuando está por matarlo llega Princess Hibana, capitana de la quinta brigada, ¡A la verga, qué tetotas! quien le dice que tendrá al infernal bajo custodia y hace que el prota caiga al suelo. Cuando estaba por llevárselo, aparece su compañía de este, hablan entre capitanes y el capitán del prota accede a que la quinta brigada se lleve al infernal, solo si comparten la información de la investigación que harán. Esta acepta, aunque antes de irse ella lanza una advertencia que no se metan en su camino. Pasaron unos días y Iris iba donde estaba la quinta brigada para hablar con la capitana, ya que estas crecieron juntas en un convento, pero la capitana no quería hablar, simplemente le dice que lo usará para atraer a su escuadrón. Como la brigada 8 se dio cuenta que Iris no estaba, van a buscarla e ingresan a la fuerza, se dividen. Arthur termina peleando con el infernal que se llevaron como conejillo. A este le dieron una droga para que sea más fuerte. Al principio lo estaban apaleando, pero luego Arthur termina matándolo rápidamente, mientras que el prota llega donde estaba la capitana. Esta lo deja inconsciente debido a su habilidad, pero este no se rinde, trata de hacerle frente. El prota aprovecha un momento y con todas sus fuerzas le mete tremendo golpe que la deja noqueada. No hay feministas en el video, ¿no? Si no, van a decir que eso es un abuso, aunque esta lo haya querido matar al prota. Siguiendo, se muestran los recuerdos de cómo ella, cuando era pequeña, todo su convento se quemó. Es por eso que se desvió y pensó en usar sus habilidades para su provecho. Realizó varios experimentos en personas que los intercambió con la organización Hajime para que ella pueda ser puesta como capitana, pero ahora que el prota la evangelizó, pasa a sonrojarse con este y volvió a hacer la de antes. Luego, para que no se enteren, sus superiores comenzaron a ver qué podían decir. El prota le dice a la capitana que ahora coopera bastante y ella le responde directa que es porque él le gusta. Luego los capitanes de ambas brigadas hablan y ella le cuenta que según sus investigaciones es posible que alguien esté creando infernales artificialmente y que el lugar sospechoso es jurisdicción de la primera brigada, por lo que infiltran al prota y otros a ese lugar. Cuando llegan, este pide un combate con el capitán y si es que gana le dice que quiere que este le conteste una pregunta, por lo que se dan peleas contra los tenientes del escuadrón. Cuando fue el turno del prota, este se enfrenta junto con Arthur contra el capitán de la primera brigada, pero no pueden hacerle nada. Luego aparece un grupo de infernales, por lo que la primera brigada sale a la acción, pero el prota y Arthur les dicen que permanezcan en su sitio. Entonces los dos ven como una persona era convertido en un infernal por otro que le inyectaba un insecto, así que fueron a buscarlo, encontrándose con dos de sus tenientes. Pero antes de hablar, el prota decide investigar más. Como la persona que inyectó el insecto tenía la misma ropa de un teniente, fueron a investigar a uno de ellos llamado Karim. Entraron a su cuarto e encontraron el frasco con el insecto, pero en ese momento aparece ese teniente y les dice que él encontró eso hace tiempo, que también estaba investigando lo mismo y que solo otra persona estaba en ese lugar aparte de él, es decir, el teniente Reka. En ese momento se ve a Tamaki, quien reunía a niños para ese teniente. Cuando este le dijo que se vaya, ella le responde que quería quedarse un poco más, pero este la abraza tratando de matarla. Luego comienza a inyectar los insectos a uno de los niños llamado Tak. Este no se convirtió en un infernal, sino que pudo asimilar el insecto e iba a seguir con los demás niños, pero Tamaki se despierta pidiendo ayuda. Entonces el teniente la golpea a más no poder, pero justo estaba cerca el prota, quien entra con todo aplastándole la cabeza al teniente, pero este se recupera y comienza la brutalidad. Se dan fuegazos por aquí y por allá. Entre los golpes no tiene nada que ver la pelea, pero se activa la suerte de pervertido de Tamaki y el prota cae en lugares como... Siguiendo con la pelea, el prota aprovecha su ventaja dejando muy mal herido al teniente, pero cuando este iba a seguir peleando aparece Karim, quien lo congela. Un instante después también aparece el teniente Hao Yan. Cuando parecía que todo estaba bien, un francotirador dispara y mata a Reka. Estuvieron a punto de matar a Karim, pero su amigo se sacrifica y le cortan un brazo, por lo que el prota comienza a hacer humo y los engaña para que se vayan. Luego de eso, Karim le dice al prota que quiere unirse para perseguir a la persona que ordenaba a su amigo, al que le llaman evangelista. Unos días después, Tamaki fue asignada a la brigada donde estaba el prota
ya que momentáneamente estaba suspendida en la primera brigada. Luego de varios días se da una reunión de capitanes. Ahí sale el emperador del imperio de Tokio, Raffles III. Ahí se dice que todas las brigadas busquen al evangelista y lo atrapen. También se habla de la Dola Bars, que es una llama pura y que el prota posee. Luego de la reunión, el prota estaba mirando las instalaciones cuando aparece el Joker. Este le comenta que su hermano es el comandante de los caballeros de la llama ceniza, es decir, trabaja para el evangelista. El prota se sorprende, por lo que los siguientes días estaba preocupado, pero decide compartir esa información con su brigada, por lo que estos deciden ayudarlo. Luego, siguiendo con la investigación, tratan de hablar con el capitán de la séptima brigada llamado Benimaru, pero a este no le interesaban las cosas del imperio. Cuando estaba a punto de batirse en duelo con el prota, uno de los vecinos se convierte en un infernal, por lo que el capitán se va para destruirlo. Luego de eso, el escuadrón del prota ayuda con las reparaciones, por lo que el capitán Benimaru accede a ayudar al escuadrón del prota, pero en ese momento este se encuentra con Obi y su teniente, quienes hablaban de convertir infernalis y destruir ese lugar, por lo que Benimaru comenzó a atacarlos, pero estos resultaron ser unos impostores que tomaron las apariencias de ellos, por lo que Benimaru, al seguirlos, los confundió con los reales, así que comenzó una batalla con todo el octavo escuadrón, pero derrotaba a cada uno que se le enfrentaba rápidamente. Nadie era rival para él, por lo que Obi se pone su armadura tipo Batman y lucha contra él con varios artefactos. Luego de un rato logra darle un cabezazo, aún así este se cansó e iba a terminar con todo, pero se mete Conro, quien detuvo la pelea, y el capitán de la séptima brigada fue a comprobar la versión que ellos le estaban dando. Ahí Conro les cuenta cómo es que su cuerpo terminó en ese estado, ya que este usó demasiado las flamas y entró en una enfermedad. Luego de eso todos salen a investigar qué es lo que pasaba, dándose cuenta que habían impostores disfrazados por toda la ciudad, pero en ese momento aparecieron infernales también por todo el lugar. Todo eso fue tramado por los seguidores del evangelista. El prota va con Arthur a enfrentar a dos de ellos, logrando arrinconarlos, pero al no tener más alternativas, uno de esos seguidores se come un insecto transformándose en un infernal poderoso con cuernos, a los que les dicen demonios. El prota estaba aterrado, ya que le recordaba al que destruyó su hogar. Mientras eso pasaba, Benimaru emite una orden. Al no saber quién era impostor y quién no, les dice a todo su pueblo que se golpeen y que los de las brigadas se encargarán de los infernales, mientras que él fue a pelear con el demonio. Eliminaba rápidamente las técnicas de este, pero su piel era muy dura, así que lo llevó al cielo. Pero en ese instante Arrow, la compañera de ese demonio, lanza una flecha de fuego. Entonces el prota va para ayudar, logra desviar la flecha y el capitán de la séptima brigada destruye al demonio, por lo que la compañera del demonio y Yona, quien había creado a esos impostores y que era otro de los seguidores del evangelista, se retiran. Estos regresan a su base y se ve como ellos hablan con el hermano del prota y le comentan que este tenía una Adola Link, que es cuando alguien experimenta una conexión con el mundo de Adola. Cuando el prota regresa a su base, ven que su brigada se le había asignado un científico llamado Victor Lash. Este era un compañero del Joker, mientras que el capitán le ordena al prota que vaya a buscar al ingeniero Vulcan para ver si se puede unir a ellos, aunque este era alguien que no le gustaba nada que tenga que ver con las brigadas. Por eso cuando llegan con él, este no los recibe. Unos instantes después aparece el aprendiz de ese ingeniero llamado Yu, quien los hace entrar, pero en ese instante llega el doctor Giovanni, quien es el capitán de la tercera brigada. Este le dice a Vulcan que se una a su brigada, pero este no quiere. El capitán se retira y un rato después Vulcan se da cuenta de que el prota y sus amigos son diferentes. Les cuenta cuál es su sueño, de que quiere crear una fuente de energía para el planeta, para volver a ver a los animales que tanto le gusta. Luego rechaza la oferta del prota. Su discípulo le cuenta que el padre de Vulcan y su abuelo murieron de forma no natural y que los aprendices de su abuelo fueron Vulcan y el capitán de la tercera brigada, por lo que este sospecha que ese capitán fue el que los mató. En ese instante el prota siente lo mismo que sintió cuando vio al demonio, es decir, sintió una Adola Link, y eso venía del capitán de la tercera brigada. El prota se los dice a los demás, por lo que él va a tratar de ver cuántos van a llegar, mientras que Arthur se queda con Vulcan. Este le advierte que vienen a asesinarlo. El prota pelea contra Giovanni, pero le ganan fácilmente noqueándolo. Luego de eso llegan los seguidores del evangelista, es decir, Giovanni trabajaba para
contra él. Arthur comienza a pelear y al comienzo va ganando, pero luego de un rato es derrotado. Cuando Vulcan pensaba escapar, una de sus asistentes, llamada Lisa, era una espía del capitán de la tercera brigada. Esta lo ataca y le pregunta a Vulcan por la llave. En ese momento llega Giovanni, quien tortura al niño y le pregunta a Vulcan dónde tiene la llave de Amaterasu, ya que los ancestros de este son los que construyeron eso, pero este no sabía nada de la llave, por lo que Giovanni rompe un artefacto preciado para él y ahí estaba la llave. Al mismo tiempo Hibana llega y libera al prota. Este llega al taller, le da batalla al capitán y en ese instante también llega el hermano del prota y por primera vez estos dos se encuentran, algo que hace irritar a su hermano. Este rápidamente noquea al prota y hiere a Arthur. Cuando se iban a llevar al prota aparece Víctor con un auto llevándose a todos para rescatarlos. También aparece el Joker, quien entretiene al hermano del prota para que puedan escapar. Vulcan termina refugiándose en la 8ª brigada y decidió unirse a ellos, mientras que los capitanes de algunas brigadas se reúnen para intercambiar información sobre el evangelista. El prota y Arthur son enviados con Benimaru para que este los entrene. El prota en ese tiempo logra desarrollar un mejor control sobre sus llamas. Un tiempo después, Víctor descubre el paradero de los seguidores del evangelista, por lo que todos van allí. Estos se encontraban bajo tierra en un lugar llamado Nether. Cuando ingresan, Jonah realiza impostores y separa a todos, por lo que Maki se enfrenta a varios de ellos, pero los termina apaleando. Igualmente Tamaki, que se enfrenta a un asesino, se pone seria y todo solo para que al final se active la suerte pervertida de esta y le ganen al asesino a puro fierrazo en la cabeza. Al mismo tiempo el teniente Takehisa se enfrenta con Arrow, flechas y disparos por todos lados. Se dan con todo lo que tienen, logrando ganar el teniente. En el último instante aparecen dos seguidores que estaban por matarlo, pero este rompe el techo y Arthur cae. Este último los enfrenta derrotando a uno, el otro logra escapar. Al mismo tiempo el capitán de la brigada se encuentra con Lisa y el doctor Giovanni. Estos pelean contra él y logran inmovilizar a Lisa, aunque el doctor Giovanni la agarra como rehén diciéndole a Vulcan que le dispare a su capitán. Este no tiene más remedio que hacerlo, por lo que suelta a Lisa, pero el capitán no murió, tenía un chaleco debajo que lo protegió, así que comienzan a atacar a Giovanni. Luego este les explica qué es lo que originó la combustión humana. Al mismo tiempo el prota se encuentra con su hermano, comienzan a pelear ya que este último no quiere entender nada y niega que tenga una relación con él, así que comienza a pelear al prota como si no fuera nada. Este le muestra el mundo de Adola, le explica que esa es otra dimensión y que los Adola Bards usan las llamas de ese lugar, que gracias a la Adola Link puede ver eso, y justo detrás del hermano del prota estaba el evangelista. Mientras seguían peleando, Víctor le dice que el poder de su hermano es que gracias a que está conectado con esa dimensión puede afectar el lugar donde están y detener el tiempo. El prota poco a poco igualmente trata de formar una conexión con su hermano e indirectamente con el evangelista, por lo que luego de muchos intentos logra estar a la par de su hermano. Comienzan a pelear e intercambiar golpes, pero el prota comienza a sobrecalentarse. Aún así decide seguir batallando hasta que los recuerdos del prota comienzan a mostrarse en Sho. Este logra reconocer que el prota es su hermano, comenzando a llorar, pero cuando salen de la batalla su hermano había apuñalado al prota. En ese instante llega Haumea, quien le dice que luego de reunir a todos los Adola Bards iniciarían otro cataclismo. Pone al hermano del prota en un estado inconsciente y también se lo iba a llevar a este, pero llega toda la 8ª brigada para rescatarlo. Comenzó a moverse la tierra, esta dijo que era cosa del evangelista los terremotos que estaban sucediendo ahí, por lo que la brigada del prota se retira. Lo llevan con la capitana de la 6ª brigada, Kayoko, para que esta lo opere. Ella lo hace, pero no sin antes conversar buen rato con el capitán del prota. Claro, el paciente se está muriendo y tú vas y conversas. El prota después de unos días se recupera y lo va a visitar el capitán Leonard. Este le dice que sabía todo lo que había pasado, que su hermano estaba con el evangelista. Entonces el prota se molesta diciendo que le pudo haber dicho. Obviamente el prota, aún así le hayan dicho, no podría haber hecho nada en ese tiempo porque no tenía fuerza, por lo que el capitán le dice que se lo demuestre e inician la batalla. El prota usa sus habilidades, patadas por aquí y por allá, logra herir el brazo del capitán. Este, al ver la determinación del prota, le cuenta toda la verdad. Ese día lo que inició el fuego fue su hermano, al despertar su Adola Bards. Eso hizo que el prota despertara sus habilidades
habilidades también. La madre de este se transformó en un infernal con cuernos y Haumea la utilizó para que le lleve a Sho, aunque ella no siguió las órdenes y escapó con su hijo. No se sabe a dónde fue, así que cuando al prota le dan de alta, le reporta todo eso a su capitán, por lo que el prota cree que el capitán de la cuarta brigada, Soichiro Hage, puede ayudarlo. Le dice también que si su madre resulta ser de verdad un infernal, que encontrará la forma de volverla a ser humana. Unos días después, el prota va a su reunión con el capitán de la cuarta brigada. Cuando llegó, este capitán era alguien masoquista, ya que quería que el prota lo quemara. El prota vio al capitán mediante su Adola Link. Él le comenta que también vio la misma dimensión. En ese momento le habla al prota el primer pilar, quien se conecta con este. A lo lejos estaban los seguidores del evangelista, por lo que el prota fue poseído por el primer pilar. Comenzó a pelear con el capitán. Este pilar le decía al prota que mate a todos. En ese momento llega Arthur para poder ayudar. Como sabes, este siempre ve cosas donde no hay y comenzó a usar al capitán como escudo. Después de un rato peleando, el prota entra en sí, pero antes de cortar conexión con el primer pilar, este le dice que un pilar más está por nacer, es decir, una persona con Adola Bars. También que el evangelista se ha dado cuenta de eso y se lo va a querer llevar. Luego de eso se ve a una chica llamada Enka, quien podía predecir las líneas de fuego y rescataba personas de los incendios a cambio de su dinero. Un rato después se produce un incendio masivo, aparecen varios infernales y también los seguidores del evangelista. Estos se encuentran a Enka, quien era la quinta pilar que acababa de despertar. Estos matan a un amigo de ella, estaban por atraparla, pero llega el prota, quien comienza a pelear, pero este es madreado rápidamente, mientras que la chica simplemente decía que no quiere ir con ninguno de los dos. El prota le dice que la mantendrá a salvo, pero esa psicópata solo dice que quiere vivir en un lugar donde sea peligroso, que no quiere vivir aburrida, comenzando a hablar puras pendejadas. El prota desde ahí debió haberle dado su madreada para que se calle y se la lleve, pero siguiendo con el resumen, al final los del evangelista se la terminan llevando. El prota no puede hacer nada contra su oponente, mientras que en toda la ciudad aparecían más infernales, pero a la justa sí podían enfrentarlos. Incluso apareció uno demonio. En ese instante llegaron los refuerzos de distintas brigadas, mientras que Arthur enfrentaba a Haumea, quien le dice que ellos completarán a los 8 pilares que necesitan. Pasando con el prota, este seguía peleando con Charon, pero no lograba hacerle daño. Luego de recibir una paliza tras paliza, ideó una nueva técnica que explotaba su poder para cancelar la técnica de su oponente, logrando hacerle daño, pero no lo suficiente para vencerlo, mientras que el resto de la compañía se las arregla para mantener controlado al demonio. Utilizan todo el fuego que había en el lugar para crear un tornado de fuego, meten al demonio ahí, este es alzado al aire donde le disparan una super bala logrando derrotarlo, mientras que por el lado del prota, este trata de decirle a Enka que se separe de ellos, e incluso derrota a uno de los que le estaba agarrando, pero esta decide irse con los locos por cuenta propia. Luego de eso mata a uno de sus amigos, cuando este la fue a rescatar. Luego de un tiempo, el prota y otros más son asignados para viajar a China e investigar sobre el evangelista y los propósitos que tiene. Se dirigen a una grieta espacial que había en ese lugar. Cuando llegan se encuentran con un topo y un cuervo que hablan. Estos los guían por el lugar diciéndole que hay un oasis que era hogar para ellos. Al llegar allí se encontraron con que había lo mismo que en su ciudad, un amaterasu, solo que ahí esto se llamaba tabernáculo. Era una construcción parecida, pero aparecen unos perros para atacarlos. En ese momento el prota siente una Adola Link que le dice que proteja el bosque. Comienzan a pelear derrotando a los perros. En ese momento el topo le cuenta que su benefactora fue la que les enseñó a hablar. Esta era una chica que vino de la grieta espacial para recrear el mundo. Esta puso a funcionar esa máquina, por lo que idean un plan para investigar dentro de ese lugar. En ese momento aparecen unos infernales, los derrotan. El topo les dice que el líder de estos es uno con cuernos, por lo que el prota con algunos serán la distracción para que puedan investigar. El prota se encontró con el infernal con cuernos, aparte que los demás infernales también hablaban. Estos simplemente querían morir y para eso usarían la potencia de fuego del tabernáculo. Mientras peleaban, el prota siente otra conexión. Era la misma persona que reparó el tabernáculo. El prota se da cuenta que si le pide ayuda a ella puede darle más poder para matar
al infernal, por lo que mientras este habla con ella los demás ganaban tiempo. Sus amigos le dan puñetazos al inmortal, patadas, mandándolo a volar, hasta que la chica le responde al prota, le dice que solo puede otorgarle su gracia por un segundo, no tiene suficiente para poder hacer más. El prota acepta. Antes de que pelee le pregunta cuál es el objetivo del evangelista. Ella le cuenta que es destruir todo el mundo en llamas y esta solo podía ayudar con ese bosque esperando a que eso pase. Luego de eso le da su gracia y el prota por segunda vez, luego de la pelea con su hermano, logra hacer el ataque que transciende la velocidad de la luz. Mientras que estaba pateando al demonio puede ver el pasado de este, donde él fue un hombre que había perdido todo y estaba caminando hacia la brecha espacial, pero no podía cruzar. De ese lugar salió el evangelista, quien le implantó uno de sus insectos. Cuando el prota lo derrotó, la mujer se contacta con él contándole que ella solo reparó el tabernáculo para salvar la vida de los animales, que antes fue humana pero que despertó una Dolabarth por uno de los insectos que le implantó el evangelista y que fue traída a ese mundo por capricho de este. Le dice que las religiones del mundo siempre coincidían en tener dioses y demonios, por lo que es posible que el evangelista haya estado trabajando detrás de escena desde la antigüedad manipulando a la humanidad. Esta le agradece al prota por salvar el bosque mientras que este se reúne con su equipo. Hablaron sobre lo que habían descubierto y llegaron a la conclusión de que los pilares o las personas que poseían un Adolabarth eran sacrificios que se usaban para que estén dentro de esas máquinas, que la diferencia de la chica del bosque con la que se encontraba dentro de la Materazo en Tokio es que seguro esta última fue puesta contra su voluntad y que eso solo lo sabe el templo del Santo Sol y la empresa Hajima, por lo que regresan a Tokio. El prota le da su reporte al capitán mientras que Joker se reúne con el capitán Benimaru. Le cuenta lo que el equipo del prota sabe y este decide acompañarlo. Por eso Víctor se lo había contado al Joker, ya que sabía que los superiores de la 8ª brigada no harían nada, ya que le dijeron que tienen que esperar 3 años para que la información se haga pública y de una manera que no cause conmoción. Pero tanto Benimaru como Joker se dirigieron al templo del Sagrado Sol, mientras se ve como el emperador de Tokio quiere tachar de hereje a cualquiera que no siga su religión. En ese momento los dos entran atacando el templo, pero luego de derrotar a algunos aparece un gigantón que con una mirada deja noqueado a Benimaru, pero solo había sido envenenado. Este se levanta, lo derrota, siguen entrando, llegan donde un grupo de asesinos que tenía la iglesia y sobre todo el capitán de ese grupo maltrataba al Joker cuando este era niño. Aparte que se ve que el día que pasó el incendio en la casa del prota, el Joker escapó del grupo de ellos, llegando a una familia que lo ayudó, pero cuando este regresó de comprar lo que ellos le encargaron, estaban asesinados. Regresando al presente, el Joker peleó con ese capitán, matándolo. En ese momento entra Leonard, el capitán de la 1ª brigada, pero al ver a Benimaru dice que escuchará lo que tienen que decir. Se asustó el güey. Luego le cuentan a cómo es que perdieron sus ojos al entrar a una Adola Link con un infernal. Lograron ver el mundo de Adola. El capitán de la 1ª brigada les muestra el diario de la esposa del primer emperador, donde ahí dice que ese emperador después de su viaje había regresado cambiado como si fuera otra persona. En ese instante también se nos muestra a Inca con los demás seguidores del evangelista que le explicaban la verdad de lo que pasó. Yona se hizo pasar como el primer emperador y creó la religión del templo sagrado del sol por órdenes del evangelista, por lo que luego Conro da su reporte a la 8ª brigada, por lo que ahora pasarán a investigar a Hajima, mientras que se ve como ahí estos ya conocían a los insectos que producían a los infernales, también investigaban con ellos. El jefe de la empresa llama a Víctor, quien estaba como espía para que les diga todo lo que hacía la 8ª brigada, pero como este solo quería descubrir la verdad, le ordenan traer al prota. Luego de eso deciden matarlo, por lo que Víctor habla con toda la 8ª brigada diciéndole que es un espía, pero estos ya lo sabían. Este les cuenta que están pidiendo que el prota ingrese a Hajima. Este acepta, ya que están experimentando con niños. Cuando están en las instalaciones, el prota siente una Adola Link que venía de Natsuka, el niño que recibió el insecto. Este pedía que alguien lo salve. Luego los científicos le piden al prota pelear con Kurono. Este comienza a hacerlo, pero el prota estaba siendo
apaleado fácilmente, a duras penas si podía defenderse de los ataques. Mientras eso pasaba, el Adola Burst de ese niño despierta y comienza a producir muchas llamas. Víctor comunica eso al capitán, por lo que toda la brigada entra al complejo. Maki se enfrenta a una loca que controla marionetas minions y sacan fuego del trasero. Logran derrotar a una a duras penas, pero esta saca muchas más, y al mismo tiempo llegan los demás de la brigada, pero también los seguidores del evangelista que se quieren llevar al niño. También aparece Haumea, quien rompe a todos los minions, pero la creadora de estos llama a uno gigante, mientras al mismo tiempo una Might del grupo del evangelista crea un infernal mamado poniendo adentro al niño. En ese instante llega Haumea, quien altera a este. Entonces el niño comenzó a atacar a todos, pero aparte todo el lugar comenzaba a tener efecto de radiación. En uno de los ataques, mientras el niño atacaba, estuvo a punto de caerle uno de esos al prota, pero lo protege Caron. Este le dijo que su deber es proteger a los pilares, así que son aliados por un rato. Vulcan va tras Arthur para que este utilice sus habilidades e interrumpa los poderes de Haumea. Como sabemos, Arthur es fácil de persuadir, así que Vulcan le crea la historia de que es un caballero legendario para que inserte su espada en el auto, y eso creará un pulso electromagnético para que pueda interferir con las habilidades de ella, por lo que Arthur lo hace. Ahí se ve que mientras él más esté convencido de lo que hace, es más fuerte. Luego de un rato las lecturas de radioactividad se dispararon. El niño comenzó a acumular demasiado poder, tanto para destruir toda la ciudad. Lo lanzó, pero Caron se puso en la línea para detenerlo. Milagrosamente lo logró. En ese instante Kurono detiene al niño. El estado mental de este estaba deshecho, ya que tanto su madre como su padre le exigían mucho, así que este estaba en trance, pero Kurono le dice que siga siendo débil para que él lo intimide siempre. Sí, me olvidé de decirte que Kurono era un adulto que le gusta lastimar al débil, algo que hace que esa extraña relación mantenga el estado mental del niño más o menos estable, por lo que este se convirtió en su protector. Los seguidores del evangelista se retiran y el líder Hajima llama a algunos miembros de la octava brigada para hablar con ellos. El presidente les dice a todos directamente que la Materasu funciona con una persona dentro, pero que esa persona salva millones de vidas y mantiene la ciudad, que como empresa no están relacionados con el evangelista. En ese momento entra Vulcan, quien dice que no necesitan sacrificar a ningún Adola Burst, que él construirá una fuente de energía que no necesite sacrificios. Entonces el presidente de Hajima dice que si puede hacer eso, entonces él apoyaría, que daría financiamiento. También les dice que los experimentos de los niños serían más suaves. Es así que se establece una relación de todo Hajima con la octava brigada. Un tiempo después se ve como el prota ayuda a Iris sobre lo que ésta piensa de los que siguen la religión del sol, ya que saben que el evangelista es quien creó esa religión, por lo que estaba teniendo conflictos internos. Así que el prota le ayuda con sus dudas, poniéndola más tranquila. Un tiempo después se ve como Maki estaba con su familia. Su padre era general de las fuerzas armadas. El hermano de ella fue a investigar el Nether, pero salió herido. Al ver eso, su padre pidió una solicitud para que ella regrese a las fuerzas armadas para mantenerla segura como secretaria. Luego de eso lanzan una operación conjunta para que busquen en varios puntos del Nether a los seguidores del evangelista. En el escuadrón del teniente Takehisa se encontraba el hermano de Maki, quien le tenía resentimiento porque pensaba que él engañó a su hermana para unirse a la octava brigada. Todos los grupos entran al Nether, pero comienzan a aparecer infernales y los cuerpos de los oficiales caídos se levantan como zombies. La Might protectora de Inca es la que estaba ahí, con los caballeros de la neblina púrpura. El grupo de Tamaki se encontró con uno de estos y le cortaron la cabeza al líder del escuadrón súper rápido. Entonces Tamaki se para enfrentarla, pero es apaleada. No la cortaron porque esta tenía resistencia al fuego. Antes que la mataran la defiende Yaganoto, pero también estaba siendo apaleado, pero gracias a su fuerza de voluntad logra meterle un misilazo en la cara del enemigo, produciendo una gran explosión, pero luego se queda inconsciente y Tamaki se queda con él para protegerlo de los infernales. Al mismo tiempo el prota se encuentra con el Dr. Giovanni. Este tenía un cuerpo combinado con insectos. Aparte, este también le comenta de una teoría de que dicen que los insectos son de Adola, es decir, son extraterrestres, y que ha realizado experimentos para probar que si fusiona humanos con insectos puede acercarse al mundo de Adola.
pelea. Instantes después llega Arthur para ayudar, mientras que el teniente Takehisa logra derrotar a uno de los encapuchados, junto con el hermano de Maki. Regresando con Tamaki, esta estuvo a punto de ser asesinada por dos encapuchados, pero llegan los capitanes para apoyarla. Instantes después llega Víctor, quien al ver las lecturas que le mostraron, dicen que están planeando realizar una gran explosión en el Nether, es decir, fueron atraídos para ser eliminados, no sabían qué hacer para poder evitar eso, pero Víctor planea un plan de mandar todo el fuego niveles abajo. La única que podría manejar la cantidad de fuego era Maki. Esta justo ingresa al lugar ya que fue informada de todo. Instantes después se produce la explosión y ella logra salvar a todos. Al mismo tiempo el prota sigue peleando con el Dr. Giovanni, pero este se retira al ser cortado por Arthur, por lo que el prota se quedó pensando de algo que había dicho el doctor, y era que solo los que habían podido tener una conexión con el mundo de Adola o que tenían un Adola Burst pueden experimentar el Adola Link, por lo que el prota piensa cómo es que se conectó con Conro cuando estuvieron en esa pelea. Luego de todo lo ocurrido, el prota da su reporte de lo que pasó y va a hablar con Conro. Para esto lo acompaña Hibana. Mientras lo buscan, ven que este se enfrentaba a uno de los seguidores, pero este lo derrotó rápidamente. Luego habló con el prota contándole de que esa vez sí estuvo en Adola, que fue cuando atacaron su pueblo hace 2 años, que con el infernal demonio con quien peleó parecía como un doble de él. Luego de eso Benimaru los vuelve a entrenar para que se hagan más fuertes, mientras que a los chicos los ponen como si fueran animales para cocinar. A Tamaki le hace jugar con unas niñas, mientras que ella lo hacía logra desatar su verdadero poder, ya que no quería ser una carga debido a las últimas peleas que tuvo, mientras que el prota y Arthur eran maltratados por alguna especie de entrenamiento para llevarlos al límite. Luego el capitán pelea con ellos para llevarlos hasta las últimas. Cuando ya no podían más, despiertan un nuevo poder de llamas, pero mientras lo hacía, el prota vio una conexión con el capitán Hage, quien acababa de morir. Lo mató un seguidor del evangelista, ya que estos habían comenzado a cazar a todos los que tenían un estigma, o sea, una herida al presenciar el Adola. 2 de estos son el Joker y Leonard. En las últimas escenas del anime se ve como todo el escuadrón de los vestidos de blanco van a arrasar la ciudad y como todas las brigadas se unen para hacerles frente. Ahora solo tenemos que esperar que se estrene la 3ª temporada. El anime comienza con nuestro protagonista, quien es el señor oscuro y gobernador llamado Barbatos. Este estaba cansado de no tener a nadie de confianza, por lo que reencarnó como Ardo Meteoru, un humano ordinario del pueblo. Este tuvo problemas ya que quería ser amigos, nadie le hacía caso. El alcalde Olhaido le dio algunos consejos, el prota lo aplicó, pero aún así nadie quería ser su amigo. Conoció a una niña llamada Irina, pero igualmente esta huía de él, hasta que el prota se entera que esta era hija del alcalde, así que intenta igualmente con varias estrategias, pero no surte efecto. Un día atacaron a algunos monstruos y el alcalde les dijo que su hija estaba en el bosque. El prota va para salvarla, derrota a los monstruos y le dice para ser amigos. Ella le dice que no, ya que la iba a traicionar como sus anteriores amigos que tuvo, pero al final termina aceptando. Pasaron algunos años y se inscriben a la Academia de Magia. Los exoneran del examen práctico porque el director reconoce como mérito lo que hizo el prota de matar a los goblins cuando era niño. En el examen práctico a él le pusieron un 0, ya que no podían catalogarlo según el estándar actual, ya que todas sus respuestas eran el pináculo de la magia, por lo que el director lo alabó en frente de todos los alumnos. Cuando llegaron al salón, un estudiante comenzó a molestar a una sucubo. El prota lo detiene y este lo reta. En ese momento llega la profesora Olivia. El prota la reconoce como alguien que conoció en su era pasada, cuando aún era Barbatos. Si esa sensei descubría quién fue él y que reencarnó, seguro que estaría molesta por dejar su trabajo, aunque ella autorice el duelo. El prota lo gana con facilidad, pero para los demás este había realizado hechizos muy poderosos, o sea, el sentido común del prota era de la época antigua. La magia en la época actual estaba debilitada, por lo que Olivia le dice que lo estará observando hasta descubrir por qué él es diferente. Instantes después pasan a la clase práctica, que es entrar a una mazmorra. Por cosas de la vida, el prota forma
forma grupo con la sucubo llamada Ginny. Ingresan, el prota le ayuda a que puede usar su magia, esta se alegra pero terminan cayendo al fondo y tuvieron que pelear contra el jefe. La sucubo logra superar su baja autoestima, por lo que luego de la clase, como el mismo chico la estaba molestando, esta le mete su cachetadón y recupera su autoestima, mientras que la sensei le dice al prota que tienen que hablar. Lo lleva con el director para decirle que por favor participe en la batalla de la academia, para que de esa manera la reina dé más presupuesto a la academia, pero el prota se niega, ya que cree que la magia debe usarse para ayudar a la gente. En eso Olivia le dice que ya conoce a alguien que decía lo mismo. El prota se expone sin querer, pero en fin, le dice que lo pensará. Luego de eso Ginny le pide salir en una cita. Instantes después llega Irina, quien también les dice para acompañarlos. Ginny acepta y le dice que el prota debería tener un harem. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Salen a la cita, pero en el camino se encuentran a unos señores que confabulaban contra la reina. El prota lo sigue, pero era una trampa, aunque termina por derrotarlos a todos y el último en pie se va. Este era un demonio. El prota lo alcanza, lo extermina rápidamente y la gente termina agradeciéndole. Luego es llamado por la reina. Esta resulta ser amiga de la infancia de Irina. Aparte, al prota le da una promoción en cuanto a estatus social. Luego a las dos amigas de él también. Pasó un tiempo y varias chicas se le declaraban al prota. Obviamente su amiga estaba molesta por eso, pero una noche Ginny va a seducirlo. Le dice que haga lo que quiera con ella. ¡Puta, qué ofertón! Pero en eso entra Irina, quien se molesta por lo que ve. Entonces hubo una discusión entre las dos. Ginny se había vuelto ya altiva, por eso dicen cría cuervos y te sacarán los ojos. A ella la ayudaron y ahora se burla de su amiga. Querían tener un duelo, pero el prota las detiene y hace que se amisten. En ese momento entra su profesora, quien les dice que participen en la batalla estudiantil, que el director quiere hacer que el prota sea profesor. Si él las entrena y ganan, pues los nobles no tendrán más remedio que aceptar eso, por lo que se da el día de la competencia. El prota estaba rezando para que estas dos pierdan, ya que no quería ser profesor, pero cuando su amiga lo vio de esa manera, pues pensó que le hacía gestos para que gane y eso hizo. Tanto ella como Ginny pasaron a la final, pero antes de eso comienzan a aparecer demonios que hacen destrozos por todo el lugar, así que mandan al prota con otros profesores a ir por la ciudad, ya que no solo en ese lugar era el ataque. Mientras que las chicas peleaban contra un golem, no lo podían derrotar. En eso aparece el padre de Irina, quien lo derrota, pero en ese instante la profesora de ellas lo atraviesa por la espalda. Esta en realidad era Elzar, una reina dragónica, por lo que le dice a ella que se la van a llevar, que no ponga resistencia si no matarán a los demás. Ginny quería ayudarla pero es derrotada, entonces esta accede a que se la lleven. El prota sana al padre de Irina y decide ir a rescatarla. El padre de ella le da un tesoro sagrado para que pueda pelear, y antes de que se vaya la sucubo le dice que por favor regrese con su amiga, ya que no quiere estar sola. Por el lado de la dragona, esta tenía a su víctima sometida y quería usarla para revivir a un dios maligno. Había un monstruo que tenía carne de dios maligno, por lo que si usaba la sangre de ella, ese dios podría revivir. Cada uno de estos se lo iba a comer, pero el prota aparece quemándolo todo. Se para bien garchero y les dice a todos que los matará, e instantes después los hace puré sin mover un dedo. Rescató a su amiga, pero la dragona le dice la verdad sobre ella, que esta es de la realeza y que su sangre es de dioses malignos, es decir, su padre también tiene eso. Pero como la religión de ese país adoran al señor oscuro, es decir, al prota antes de reencarnar, y odian a los dioses malignos, por eso no se pueden enterar que la realeza del reino descienden de los dioses malignos, pues eso desestabilizaría la nación. Regresando con el prota, este le dice que eso no le importa y que a sus ojos su amiga es brillante. Comienza la batalla, magia por aquí y por allá. Para el prota ella no representaba una amenaza, esta se transforma en dragón, entonces este invoca su espada
espada y vuela para hacerle frente. Se prepara bien Pappu con toda su armadura con cambio de imagen y le mete tremendo hechizo que la termina matando. Un tiempo después, una chica llamada Sylphie, hermana de Lydia, esta última era la amiga del prota hace miles de años antes de reencarnar. La hermana de esta estuvo entrenando en una mazmorra por 3000 años. Cuando terminó va a la superficie. Ahí se encuentra con que el mundo cambió, también con un súbdito antiguo del prota llamado Lars, quien le dice que el tiempo en la mazmorra y en la superficie son diferentes, ya que en la superficie habían pasado 3000 años. Le cuenta que el prota murió, pero reencarnó como un estudiante. Al mismo tiempo, el director de la escuela le informa al prota que harán una obra en esta para recaudar fondos. Quiere que él participe, ya que ha llegado una amenaza de un tal Lars, por lo que el prota accede. Ya en la clase llega Sylphie, quien estaba buscando al prota. Cuando lo encuentra comienza a decir que ya sabe que él es el antiguo señor oscuro y toda la verdad. En ese instante Irina se levanta desafiándola para pelear con ella, aunque Sylphie le dice que sean amigas, pero ella se niega y la sensei hace que el prota combata con Sylphie. Se da el duelo, estaba presionando al prota, pero aún así este terminó ganándole, y como ella había usado una técnica que afectaba a los estudiantes, Irina le reclama. En ese instante el prota se dio cuenta que ella se parecía a su antigua amiga Lydia. Luego de un tiempo todo iba bien, el prota iba organizando lo de la obra cuando de repente Ginny propone una idea de maid café para recaudar dinero, mientras la vestimenta que podían usar pues mostraba demasiado. Obviamente algunas no querían, pero cuando esta menciona que con eso podrían seducir al prota, pues todas estuvieron de acuerdo. Mientras que a lo lejos el súbdito del prota quería que Sylphie se entere de la verdad. Llega el día que se da el festival, el prota estaba paseando con su amiga, disque que patrullando, pero en realidad solo disfrutaban el festival, hasta que Sylphie acusa a un hombre de ser demonio. Al parecer esta se equivocó, por lo que la mandan a ayudar a otro lado para que no estorbe, mientras que Olivia le dice al prota que él participará también en el torneo que hay, que lo inscribió sin consultarle. Un rato después el prota va al maid café que había hecho Ginny. Ahí, como es normal, obviamente todas se le ofrecen. Se me paró el pilín. Pero aparece la amiga del prota para malograr la situación. Momentos después se da el inicio del torneo. Todos avanzaban ganando sus peleas. En un rato las chicas que estaban con el prota se tenían que ir, por lo que Ginny aprovecha para llevárselo, ya que esta última participaría en un concurso de belleza. En el público el prota se encuentra al noble que la molestaba en el inicio del anime. Este, cuando fue vencido por el prota, se encerró durante bastante tiempo en su cuarto, por lo que ahora su apariencia física era totalmente distinta. Aumentó varios kilos. Este le comenta al prota que está arrepentido por lo que hizo y quiere disculparse con ella, pero aún no tiene el valor para hacerlo. Un rato después anuncian a la ganadora del concurso y era Ginny. Luego de eso siguen con las batallas del torneo. Era el turno de Olivia contra el prota. Esta lo presionaba constantemente con sus ataques, pero el prota pensó que peleaba en serio y lanzó magia antigua, por lo que esta sale disparada, así que el prota queda descalificado ya que no se permitía usar magia. Así que el combate final era entre las amigas del prota. Ellas comenzaron a discutir que el prota debería tener un harem y esas mamadas. Al final gana Irina, pero pierde el prota porque ya no tendrá harem. Luego de un rato se dio la presentación de la obra. Al actuar en esta, el prota comienza a recordar la batalla que estaban representando. Se ve como Sylphie siempre quería hacer ayuda para Lydia y cómo es que pasó sus días con el prota y ella. Luego de que la obra finalizó, a Sylphie le pareció ver por ahí a su hermana, pero no era ella, sino que era el mismo personaje que le dijo que el prota había reencarnado. Ella lo sigue y este, al ver que Sylphie no le creía, entonces
optó por manipularla y mostrarle el pasado donde se ve que el prota mató a Lidia. Entonces luego de un rato Sylphie le dice al prota que vaya al árbol cuando termine la competencia. Un rato después siguen con el torneo y a Sylphie le tocaba pelear con Irina, aunque esta última terminó perdiendo de un golpe nada más. Ya en la noche Sylphie se encuentra con el prota e invoca la espada de Lidia que estaba sellada en ese árbol. Comienza a atacarlo, le da espadazos por aquí y por allá. Algunos de los ataques lograron herirlo. En ese momento se meten las amigas del prota para ayudarlo, pero son derrotadas fácilmente. Entonces el prota con su transformación comienza a pelear de nuevo. En un instante donde se iban a golpear, esta escucha la voz de su hermana que estaba en la espada y se detiene. En ese instante aparece el sujeto que la controlaba y se pone a pelear con el prota, pero este último lo acaba rápidamente, le corta un brazo y luego lo destruye. Instantes después Lidia aparece de la espada para decirle a Sylphie que el prota no tuvo la culpa de nada y que se comporte. Después de eso se despide. Varios días después se da un viaje escolar. Mientras estaban en las carreteras, el grupo del prota es el único que fue transportado a otro lado y terminan cayendo así. Se me paró el pilín. Ante ellos aparece un niño que dice ser Dios y les informa que hay un ser que está interviniendo en el pasado, que si este se encuentra con la versión del prota del pasado pues causará un caos, por lo que le ordena al prota eliminar a ese ser. Todos son enviados al pasado donde se encuentran con Olivia. Esta, al ver los poderes del prota, lo quiere reclutar, aunque el prota ya sabe esto porque vivió en esa época. Entonces Olivia le explica que hay unos seres externos a ese mundo que están llegando a invadir y que gracias a Barbatos, quien sería la versión del prota antes de reencarnar, han logrado mantenerlos a raya debido a la magia. Es así que el prota acepta, pero siempre y cuando sus compañeras estén con él en todo momento, y que trabajarían bajo el mando de Verda, ya que en esa parte del reino es menos peligrosa para las chicas, por lo que van al lugar. Ahí se encuentran con la que sería su jefa, quien resultó ser una chibi. Obviamente las chicas estaban desconcertadas al saber que ella era Verda, ya que se veía muy diferente a los retratos que tenían de ella en el futuro, algo que hizo que esta comenzara a emocionarse. En ese momento ingresa Sylphie, quien comienza a perseguirla, e instantes después llega Lidia. El prota entra en modo nostalgia, pero esta ni bola, se fue directamente a reclamarle a Verda por qué no enviaban más tropas, aunque luego de un rato se fijó en Ginny, se acercó y pues comenzó a manosearla. Vieja sabrosa. Entonces ahora sabemos que Lidia era del Team Tijeras. Pero ahí sí no se arma la polémica porque es del Team Tijeras, claro, porque si hubiera sido el prota quien le hubiera metido la mano, ya tremenda funa le hubieran hecho. Pero en fin, el prota la separa, por lo que Lidia le dice para arreglar las cosas afuera, misma pandillero de la escuela. El prota va y comienza a pelear, puños por aquí, patadas por allá. Al comienzo le dan madrazos al prota, pero luego de toda la tarde terminan en empate. Ella le dice que se una a su bando ya que necesita su fuerza, a lo que el prota le responde que lo hará si le consigue una audiencia con la versión de él mismo, es decir, con Barbatos. Esta le dice que tiene que ganarse su confianza primero. El prota acepta, por lo que después de unos días son llevados a la guerra, pero como apoyo, aunque no contaban con que justo en ese momento el general del enemigo iría justo contra el equipo donde estaba el prota, por lo que este último no tuvo más opción que dejarlo inconsciente para que lo apresen. Luego de eso son llevados a conocer a la versión del prota de esa era. Se ve como las chicas pues comenzaron a babear al ver a esa versión. Pobre prota siente celos de él mismo, pero cuando estas mencionaron la palabra de Señor Oscuro, pues el prota de esa era no entendía por qué lo llamaban así. Entonces cuando regresan donde Verda, esta les explica que el Señor Oscuro de esa era probablemente sea otra entidad distinta a la que ellos conocen, por lo que el prota se da cuenta que el dios pidió matar a esa entidad nueva. En resumen, esa entidad que estaba pidiendo matar al dios se hacía pasar como Señor Oscuro. En ese momento aparece Lidia para pedirles que le acompañen al frente. Iban a pelear contra un demonio muy poderoso. El prota estaba algo nervioso, ya que ese demonio fue la causa de que él tuviera que matar a Lidia, por lo que no dejaría que todo se repita. Pero cuando llegaron al lugar todo estaba ardiendo y se encontraron a ese
señor oscuro quien había matado a ese demonio. Este les declara la guerra diciendo que si querían esas tierras tendrían que derrotarlo a él. Entonces días después se da una reunión con todos sus generales. La versión del prota del pasado ordena que matarán al señor oscuro y acabarán con todo eso en un solo día. Mientras que el prota estaba en su habitación, aparece en ese momento el señor oscuro. Este le dice que si deshace lo que está pasando ahora, Lidia moriría. Este señor oscuro le comenta que también es el prota, es decir, se quita la máscara y resulta ser, como les digo, el prota pero de otra dimensión. Este había llegado a esa época por la ayuda del mismo Dios y su objetivo era salvar a Lidia. Ese Dios le había pedido que destruyera el mundo, pero a ese lo único que le importaba es salvar a su amiga y hacer que ésta lo mate para expiar su pecado. Entonces le dice al prota que se una a él. Este estaba pensándolo, lo iba a hacer, pero se viene la imagen de sus amigas, por lo que esa versión le da unos días para pensarlo, por lo que el prota va donde estaban los demás. Al verlo, Lidia se lo lleva diciendo que salga con ella. Bueno, en el camino esta pues comenzó a coquetear con las chicas. Luego de la nada comienzan a darse de madrazos. El prota le pregunta qué haría si tuviera que sacrificar todo para volver a tener lo que quiere. Esta le pide ir a un lugar y le cuenta que ese pueblo lo destruyó ella. Estos eran demonios pero no soldados, y como no querían obedecer, esos aldeanos demonios comenzaron a atacarlos de noche. Entonces Lidia no tuvo más remedio que matarlos a todos para que sus tropas de ella no mueran. Esta sabía que lo que hizo estaba mal porque había matado civiles, aunque sean demonios, pero no tuvo otra alternativa. Le dice que ya eligió cómo quiere morir, quiere crear un mundo de paz para todos. Entonces, dándose cuenta, le dice al prota que no sacrifique nada por ella y que no altere su muerte. Entonces se da el día que todo el ejército comienza a avanzar, mientras que al mismo tiempo el prota va a darle su respuesta a su otra versión. Es algo complicado esto. Este le dice que no ayudará a salvar a Lidia porque no es lo que ella quiere. Entonces estos comienzan a pelear lanzándose varios hechizos. Mientras que las amigas del prota son llamadas por una chica con el nombre de Látima. Esta les dice que venía con un encargo del prota. Les explica que la batalla es solo una distracción, que el prota ya descubrió cómo detener la inmortalidad del señor oscuro. Al parecer este utilizaba una técnica para separar el cuerpo de su alma. Para que muera tienen que eliminar las dos al mismo tiempo, o para anular la técnica tienen que destruir el recipiente donde está el alma, y esto se encuentra dentro del castillo, por lo que las amigas del prota tienen su misión, infiltrarse en ese lugar, pero en ese momento alguien las ataca. La chica iba a detener al enemigo y les dice que ellas se vayan. Cuando llegan al castillo encuentran el recipiente, iban a destruirlo, pero en ese momento aparece Látima, quien las apresa. Todo fue un engaño, el señor oscuro le estaba mostrando eso al prota para amenazarlo. Aunque menciona que él no les haría nada, no aseguraba que el ejército que se estaba aproximando no lo hiciera. Mientras que por el lado de sus amigas, estas logran liberarse y comienzan a pelear, pero en ese instante llega Lidia, quien derrota a Látima y dice que ella ya aceptó su destino y solo quiere crear un mundo donde todos vivan en paz. Entonces destruye el recipiente, el prota comienza a pelear con su alter ego, se dan de espadazos y en cierto momento este le dice que recuerde que nunca debieron mandar a su amiga sola en la batalla, ni pelearse con ella en sus últimos momentos. En cierto momento el prota logra darle un buen corte dejándolo inmóvil, y este dice que el motivo por el que hace todo eso es porque se dio cuenta que amaba a Lidia y no puede dejarla morir, pero el prota aún así lo termina matando. Es así que en ese momento comenzaron a regresar a su era. Antes que eso pase, Lidia les encarga unos mensajes a sus amigas del prota para que se lo dijeran. Mientras que regresan al futuro, el prota ve al dios que le había encomendado la misión y le dice que espera nunca más volverlo a ver. Cuando despiertan en su era, su amiga le da el mensaje y era que Lidia dijo que siempre será su amigo. Es en ese momento que esta aparece en forma de alma y le dice que siga avanzando. Y con esas escenas nos deja el anime, con muchas incógnitas de qué es lo que pasa en ese mundo. Esperemos que en algún momento salga una segunda temporada.